Jalisco ha sido, desde antes de existir como entidad política, un territorio central para la historia de México. No siempre fue el más poblado, ni el más rico, ni el más estable, pero sí uno de los más influyentes. Para ver por qué, acompáñenme por este breve recorrido por la historia jalisciense. Mucho antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy ocupa Jalisco estaba habitado por una enorme diversidad de pueblos indígenas. A diferencia del centro de México, aquí no existía una civilización dominante comparable a la mexica o a la maya. En su lugar, coexistían múltiples grupos con distintos grados de sedentarismo y organización política. Los cocas en la ribera del lago de Chapala, los tecuexes y tonaltecas en los valles centrales, los cascanes al norte y los huicholes en la Sierra Madre Occidental, entre otros. Algunos practicaban la agricultura intensiva del maíz, otros combinaban la recolección, la caza y la agricultura itinerante. Esta fragmentación política tendría consecuencias decisivas durante la conquista. La región formaba parte de lo que los mexicas llamaban la frontera chichimeca, un término amplio y despectivo que designaba a pueblos considerados bárbaros por no estar completamente sometidos a la estructura imperial de Tenochtitlan. Esto significaba que cuando los españoles llegaron no encontraron una jerarquía central que pudieran capturar para dominar el territorio. En cambio, se enfrentaron a una resistencia dispersa, feroz y prolongada. Impulsados por rumores de riquezas minerales al oeste, los españoles hicieron las primeras excursiones a la zona en 1524 de la mano de Francisco Cortés de San Buenaventura, sobrino de Hernán, quien entró al futuro estado por el lado de Colima, a través de lo que ahora es Ciudad Guzmán, y a los linderos de lo que hoy es Guadalajara. Sin embargo, un intento serio de conquista tuvo que esperar 5 años más hasta que Nuño de Guzmán, un rival directo de Cortés y el gobernador de lo que entonces era la provincia de Pánuco, decidió apoderarse del territorio en 1529 con alrededor de 400 españoles y 10,000 auxiliares indígenas. La conquista de Jalisco fue una de las más sangrientas de la Nueva España. Entre 1530 y 1540, Nuño de Guzmán encabezó una campaña brutal que arrasó pueblos enteros, esclavizó a miles de indígenas y sembró un resentimiento duradero. Guzmán fundó la ciudad de Guadalajara en 1532, en lo que hoy es Nochistlán. Pero dada su vulnerabilidad frente a posibles ataques indígenas y tierras poco fértiles, la ciudad se trasladó varias veces, primero a Tonalá en 1533 y luego a Tlacotán en 1535. Ese tal vez hubiera sido el lugar definitivo, pero una intensa resistencia indígena que terminó en una nueva guerra obligó a otro traslado que llevó al lugar definitivo en el Valle de Atemajac en 1542. El conflicto ya mencionado fue denominado la Guerra del Mixtón, una rebelión indígena masiva, encabezada por los cascanes, llamada así por el cerro que fue el bastión de los rebeldes. El conflicto comenzó en respuesta a la extrema crueldad de Nuño de Guzmán, que se la había pasado esclavizando indígenas, quemando pueblos y forzándolos al sistema de encomienda. Tanto que la corona decidió quitar a Nuño de Guzmán e instalar a Cristóbal de Oñate como gobernador. Asediado por ataques indígenas, Oñate solicitó la ayuda de Pedro de Alvarado, el otrora gobernador de Guatemala y famoso también por su crueldad. Alvarado atendió el llamado, pero murió en combate contra Tenamastli, el líder caxcano. La rebelión continuó poniendo en jaque al dominio español en la zona y obligó a intervenir al virrey Antonio de Mendoza con un ejército considerable. Solo entonces la rebelión fue sofocada, pero al costo de miles de vidas y la destrucción casi total de las estructuras indígenas preexistentes. Desde los años iniciales de la conquista en 1531, Jalisco se integró al Reino de Nueva Galicia, una entidad administrativa separada del centro de México que también incluía Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, cuya capital fue Guadalajara. Esta última nombrada así por la ciudad natal de Nuño de Guzmán en Castilla. A la ciudad se le fue asignada una audiencia en 1548, en parte para mantener control sobre la frontera norte, que cobró importancia cuando se descubrió plata en Zacatecas, en el Cerro de la Bufa, en 1546. La riqueza de esas minas llevó a la construcción del Camino Real de Tierra Adentro, lo que conectó Jalisco al resto de México e hizo de la región importante centro agrícola y ganadero en la zona de los Altos, y especialmente Tepatitlán. Esto también hizo que se fundaran nuevas poblaciones, incluyendo La Barca en 1553, Lagos de Moreno en 1563, Huejuquilla en 1573 y Colotlán en 1591.
Los indígenas aún mantendrían resistencia por varias décadas en una guerra de guerrillas llamada Guerra Chichimeca, pero poco a poco las haciendas se expandieron, los indígenas se reubicaron y la sociedad colonial se estructuró en torno a una élite criolla profundamente conservadora y ligada a la iglesia. Para finales del siglo XVI, Guadalajara contaba con una población de alrededor de 500 españoles y 1.200 familias indígenas. En el siglo siguiente, el futuro estado se convertiría en un importante centro de devoción por el cual luego se volvería famoso. En particular, la veneración de varias vírgenes comenzaría durante el siglo XVII por varios milagros que se les atribuyeron. La primera fue la Virgen de San Juan de los Lagos, cuando en 1623 le devolvió la vida a una niña según la leyenda. La segunda fue la Virgen de Talpa en 1644, quien supuestamente era una pequeña imagen traída por los españoles que se iba a enterrar por su deterioro, de repente se convirtió en la imagen que vemos hoy. La tercera, la Virgen de Zapopan, cobró fieles durante ese siglo, pero su fama se expandió en 1695 cuando fue llevada por primera vez a Guadalajara para que protegiera la ciudad de calamidades. Esto después se volvería una costumbre que se convirtió en la llamada romería, que se celebró oficialmente por primera vez en noviembre de 1734 y sigue hasta nuestros días. Unas décadas después también se fundaría la Universidad de Guadalajara en 1791. Originalmente de nombre real, el nuevo claustro universitario se creó a raíz de la expulsión de los jesuitas de los reinos españoles en 1767, que ya habían construido varios colegios en la ciudad, como el de Santo Tomás de Aquinas en 1586 y el de San Juan Bautista en 1695. Esta estructura católica y colonial relativamente estable comenzó a resquebrajarse a inicios del siglo XIX. La deposición del rey Fernando VII por Napoleón en 1808 ocasionó una crisis política en toda la América española. Esto llevó a una conspiración criolla que después estalló en una rebelión liderada por el cura Miguel Hidalgo en 1810. A medida que esta avanzada reunió nuevos adeptos, como José el Amo Torres, un arriero quien Hidalgo le encomendó tomar Guadalajara. Este estuvo de acuerdo y el 4 de noviembre de 1810 se enfrentó a las tropas realistas, las cuales venció, abriéndose así paso a Guadalajara, de la cual tomó posesión el 11 de noviembre. Mientras tanto, el 30 de octubre, las huestes de Hidalgo habían sido rechazadas por los realistas en la batalla del Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México, forzando a los insurgentes a regresar al Bajío, donde recibieron la invitación de Torres de instalarse en Guadalajara. Hacia allá se dirigieron, entrando en San Pedro Tlaquepaque el 26 de noviembre en la mañana y en la tarde de ese mismo día a Guadalajara por la calle San Francisco. Fue desde ahí que Hidalgo emitió algunos de sus secretos más radicales, como la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la ciudad también fue el lugar donde su movimiento comenzó a perder impulso. Félix Calleja, el general realista, recuperó Guanajuato el 26 de noviembre y decidió avanzar sobre Guadalajara. El cura Hidalgo no quiso que se peleara en la ciudad para evitar destrozos, de modo que sus huestes salieron rumbo a Zapotlanejo, donde acamparon al lado del puente de Calderón. Fue ahí, el 17 de enero, que una batalla clave sucedió. Al principio, los insurgentes iban ganando gracias a que su ejército era al menos 4 veces más grande que el realista, pero los hombres de Calleja eran profesionales y pronto el pánico acabó con las tropas de Hidalgo, en una catástrofe que acabaría con la primera fase de la independencia y la autoridad del cura. Tras la derrota insurgente, el control realista se restableció. A José María Mercado y al Amo Torres, los dos principales líderes insurgentes en la región, también los mataron. Este último fue ejecutado en Guadalajara el 23 de mayo de 1812. En los próximos años, Nueva Galicia se convertiría en un bastión realista, aunque continuaron haciendo focos insurgentes esporádicos, el más famoso en la isla de Mezcala, en el lago de Chapala, donde Encarnación Rosas logró mantener los ataques realistas a raya por 4 años. Todo parecía que los realistas se mantendrían en el poder por mucho tiempo, pero el liberalismo en España convenció a los conservadores mexicanos a declararse independientes bajo el liderazgo de Iturbide. Esto incluyó a los jaliscienses, quienes apoyaron el Plan de Iguala, gente como el obispo de Guadalajara, Juan Cruz de Ruiz Cabañas. Este hombre, responsable de la construcción del hospicio que lleva su nombre, no solo apoyó a Iturbide con una fuerte suma de dinero, luego estaría presente en su coronación. De esa forma, el futuro estado pasaría a ser la provincia de Guadalajara bajo el nuevo régimen, con Luis Quintanar nombrado primer jefe por Iturbide. Sin embargo, el imperio apenas duró y el emperador Iturbide fue forzado al exilio. En la confusión que le siguió a la caída del régimen, Jalisco se declaró estado libre, lo que alarmó a la Ciudad de México, que mandó un ejército al mando de Pedro Celestino Negrete para asegurarse de acabar cualquier impulso separatista.
Quintanar, ante la posible invasión, juntó sus propias tropas y se encontró con las fuerzas de Negrete en San Juan de los Lagos, lo que allanó el camino para un convenio que dejó la decisión de qué tipo de gobierno se construiría para Jalisco a un Congreso Constituyente. Este se formaría unos meses después, declarando una república bajo la Constitución de 1824. En esa transición, la provincia de Guadalajara perdió el territorio de Colima, que unos meses antes, en 1823, se había declarado autónomo bajo el liderazgo de Anastasio Brizuela. El Congreso Constituyente vio eso con buenos ojos, preocupado como estaba por las posibles simpatías iturbidistas de Quintanar, aunque la excusa final fue que era preciso para desarrollar un nuevo puerto en el Pacífico, Manzanillo. El resto de la provincia se convirtió en el estado de Jalisco, nombre que tomó del antiguo reino indígena en la zona, con la X original, algo que se mantuvo hasta 1836. Su primer gobernador electo fue Prisciliano Sánchez. Esta no sería la última vez que Jalisco perdería territorio ni que tendría problemas con el centro político del país. Nayarit, el alguna vez séptimo cantón jalisciense, por ejemplo, se perdería en 1884, en parte porque don Porfirio quería tener control directo sobre tierras nayaritas. Mientras tanto, la división entre liberales y conservadores, que dominó en el siglo XIX el país, también marcó profundamente a Jalisco. Primero, durante el centralismo de López de Santa Anna en la década de 1830 y luego durante la Guerra de Reforma 2 décadas después, en la cual Jalisco se alineó con los liberales encabezados por Benito Juárez. Esto trajo disturbios, incendios y saqueos, especialmente en la ciudad de Guadalajara, que se complicaron aún más cuando los franceses decidieron ocupar el país y establecer un imperio. Estos últimos entraron a la Perla Tapatía el 6 de enero de 1864, casi 2 años después de que los europeos desembarcaran en Veracruz. Desde ahí mantendrían control del estado hasta que los liberales tomaron posesión de Guadalajara el 21 de diciembre de 1867. Durante este periodo, varios de los liberales más importantes del estado salieron de la escena. Valentín Gómez Farías, el padre del liberalismo mexicano y varias veces presidente de la República, falleció en 1858 de causas naturales. Ese mismo año, José Ignacio Herrera y Cairo, un otrora gobernador, fue asesinado por los conservadores, mientras que Santos Degollado, también gobernador y general, sufrió la misma suerte en 1861 a manos de Leonardo Márquez, el llamado Tigre de Tacubaya. Benito Juárez estuvo a punto de ser también fusilado cuando en 1858 cayó capturado por los conservadores en Guadalajara, pero tuvo suerte que Guillermo Prieto se le ocurriera gritarle a los soldados: "Los valientes no asesinan", lo que hizo que vacilaran lo suficiente para sobrevivir y después poder escapar hacia Veracruz. Mientras tanto, otros 2 jefes liberales que sobrevivirían el periodo serían asesinados en las siguientes décadas. El primero, Donato Guerra, se unió a la revuelta de Tuxtepec, que apoyaba la candidatura de Porfirio Díaz, pero para su mala suerte fue capturado y fusilado el 19 de septiembre de 1876 en Ábalos, Chihuahua. El segundo, Ramón Corona, se convirtió en gobernador del estado durante los primeros años del Porfiriato, pero el 10 de noviembre de 1889 también fue asesinado, esta vez por Ron Salcedo, un tipo que lo apuñaló mientras el general se dirigía a una obra de teatro con su esposa. Aún no están muy claras las razones. El último, Ignacio L. Vallarta, también gobernador, fue un candidato fuerte para presidente de la República en 1880, pero don Porfirio usó todo su poder para mejor poner a su compadre. Vallarta tuvo que conformarse con ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Durante el Porfiriato, Jalisco experimentó una etapa de relativa estabilidad política acompañada de crecimiento económico. Guadalajara se modernizó con alumbrado público, tranvías y nuevas construcciones, mientras que el campo jalisciense se integró aún más a la economía nacional mediante la expansión de haciendas agrícolas y ganaderas. Sin embargo, este desarrollo tuvo un costo: la concentración de tierras, la marginación de comunidades rurales y el fortalecimiento de una élite porfirista profundamente desigual. En regiones como los Altos, el descontento comenzó a acumularse silenciosamente. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, bajo el liderazgo de Francisco I. Madero, Jalisco no fue uno de los principales escenarios del conflicto, pero sí tuvo un momento clave. El 8 de julio de 1914, el ejército constitucional se apropió de la ciudad e instaló a Manuel M. Diegues como gobernador. Esto abrió la puerta a la caída de Victoriano Huerta. Una vez que eso pasó, el estado vivió una sucesión de gobiernos débiles y conflictos entre distintas facciones revolucionarias.
Durante la lucha entre constitucionalistas y villistas, Guadalajara cambió de manos en varias ocasiones. Mientras tanto, las políticas anticlericales, impulsadas por la nueva Constitución de 1917, encontraron una fuerte resistencia en Jalisco, un estado profundamente católico. Las tensiones entre Iglesia y Estado no eran nuevas, pero ahora se volvieron más explosivas. En particular, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, la situación llegó a un punto crítico. En 1926, la estricta aplicación de leyes anticlericales, conocidas como la Ley Calles, desató una rebelión armada en varias regiones del país, un conflicto que llevó por nombre Guerra Cristera. En Jalisco, rancheros y sectores urbanos tomaron las armas al grito de Viva Cristo Rey, en defensa de su fe. Los Altos se convirtieron en el principal bastión cristero, donde la guerra adquirió un carácter de guerrilla brutal, con ejecuciones, represalias y una fuerte participación tanto de civiles como de fuerzas federales, y produjo docenas de mártires que después serían canonizados. La guerra dejó heridas profundas. En 1929 se alcanzó un arreglo negociado entre el gobierno y la iglesia que disminuyó la violencia gradualmente, pero después hubo un segundo brote más leve, conocido como la Segunda Cristiada, que duró hasta 1941. Mientras tanto, en los 30, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, Jalisco experimentó transformaciones importantes. La reforma agraria redistribuyó tierras en varias regiones del estado, debilitando parcialmente el sistema de haciendas que había dominado desde la época colonial. También se impulsó la educación rural y la organización campesina, aunque estos cambios no eliminaron del todo las desigualdades históricas. A partir de los 40, Jalisco entró en una etapa de relativa estabilidad política dentro del sistema dominado por el Partido Revolucionario Institucional, que había surgido del conflicto revolucionario. Guadalajara se consolidó como una de las principales ciudades del país, creciendo tanto en población como en importancia económica. La industrialización, aunque menos intensa que en la Ciudad de México o en Monterrey, comenzó a tomar forma con la instalación de fábricas, el desarrollo del comercio y la expansión de infraestructura urbana. Este proceso se aceleró durante el llamado Milagro Mexicano, que duró aproximadamente de los 40 a los 70. La ciudad experimentó una transformación visible, especialmente durante la gubernatura de González Gallo en los 50, nuevas avenidas, colonias modernas y una creciente clase media. Al mismo tiempo, el campo jalisciense siguió siendo clave, especialmente en la producción agropecuaria, ganado, maíz, agave y productos derivados que fortalecieron la identidad económica del estado. Sin embargo, como en el resto del país, el crecimiento no fue equitativo. La migración del campo a la ciudad aumentó y muchos buscaron oportunidades fuera del estado, especialmente hacia Estados Unidos. En el ámbito político, el control del PRI garantizaba estabilidad, pero también limitaba la competencia democrática. Las autoridades locales respondieron a una lógica centralizada, donde las decisiones claves se tomaban en la capital del país. Aún así, Jalisco comenzó a destacar por una sociedad civil más activa y por la presencia de sectores empresariales y universitarios con creciente influencia. Un punto de inflexión ocurrió en 1968. Aunque el epicentro del movimiento estudiantil fue la Ciudad de México, sus repercusiones llegaron a Jalisco, particularmente a la Universidad de Guadalajara. Las demandas de mayor apertura política, libertad de expresión y reforma educativa encontraron eco entre estudiantes y profesores. Esto llevó a la creación de la FER, Frente Estudiantil Revolucionario, en 1970, y luego a una guerrilla clandestina en 1973, la Liga 23 de Septiembre, famosa por su fallido rapto de Eugenio Garza Sada. Durante los 70 y 80, Guadalajara continuó expandiéndose como metrópoli. Se convirtió en un centro cultural, educativo y económico clave del occidente del país. La industria electrónica comenzó a tomar forma, sentando las bases de lo que más tarde sería conocido como el Silicon Valley mexicano. Al mismo tiempo, el crecimiento urbano trajo nuevos retos: desigualdad, expansión desordenada y presión sobre los servicios públicos. También la semilla del problema del narcotráfico comenzó entonces, cuando el Cartel de Guadalajara se formó gracias a que la ciudad ofrecía ventajas geográficas y la relativa anonimidad de una ciudad grande con menos escrutinio que la Ciudad de México. Hacia finales del siglo XX, Jalisco volvió a ocupar un papel central en la política nacional. En 1995, el PAN ganó la gobernatura del estado, marcando una de las derrotas más importantes del PRI y consolidando a Jalisco como un laboratorio de alternancia política.
Sin embargo, la transición democrática no resolvió problemas estructurales. La desigualdad, la violencia y la debilidad institucional persistieron, y en el siglo XXI el Estado se convirtió en uno de los epicentros del crimen organizado, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación, cuya expansión ha coincidido con niveles alarmantes de desapariciones forzadas y violencia. Así, Jalisco encarna muchas de las contradicciones de México, una región orgullosa de su identidad, central en el imaginario nacional, pero marcada por ciclos recurrentes de violencia y exclusión. Su historia no es la de un progreso lineal, sino la de un territorio que ha oscilado entre proyectos opuestos, liberales y conservadores, religiosos y seculares, locales y nacionales, sin resolver del todo las tensiones que lo han definido desde la conquista. Entender Jalisco es, en muchos sentidos, entender a México mismo.